Hablemos de fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto necesitan una interacción física entre los objetos para poder propagarse. Cuando yo estoy empujando un objeto, lo estoy tocando, le estoy transmitiendo una fuerza y gracias a esa fuerza que le transmito, el objeto puede moverse. En este vídeo vamos a ver tres de esas tres fuerzas de contacto que son súper importantes para poder afrontar el tema de dinámica, que son la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la tensión. ¡Comenzamos! Bien, la normal es la primera fuerza de contacto que vamos a estudiar en este vídeo. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es la fuerza que nos devuelve el suelo y que evita que nos caigamos hacia abajo. Nosotros tenemos una cierta masa y por tener una cierta masa, la gravedad hace que nuestro cuerpo sufra una fuerza que conocemos como peso. Si el suelo no hiciera ninguna fuerza para contrarrestar ese peso, nosotros nos caeríamos hacia abajo. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginamos que tenemos un pingüino en el Polo Norte y este pingüino está caminando por encima del hielo. Vale. Este pingüino tiene una masa y la Tierra, por el hecho de tener también una masa, hace que aparezca una fuerza gravitacional de atracción hacia el pingüino que conocemos como peso. Del centro de gravedad del pingüino aparece una fuerza hacia abajo que conocemos como peso. Si esta fuera la única fuerza que hubiera en el sistema del pingüino, esta fuerza haría que el pingüino se moviera hacia abajo. Según la primera ley de Newton, el pingüino solo podrá estar en reposo si no existe ninguna fuerza en él, o si la sumatoria de todas es cero. Es decir, aquí tiene que haber otra fuerza que compense esta, para que el pingüino no se caiga. ¿Quién va a hacer esa fuerza? El hielo, el suelo. El suelo va a hacer una fuerza que conocemos como normal y que se va a oponer al peso y lo va a equilibrar, ¿vale? La normal va a ser del centro del pingüino, pero en este caso hacia arriba. Y esta fuerza normal va a compensar la fuerza gravitatoria, va a compensar el peso. Mientras el suelo, mientras la capa de hielo no se rompa, la capa de hielo va a ser capaz de hacer esta fuerza normal. Y esta fuerza normal va a contrarrestar el peso y el pingüino no se va a caer. Si se rompiera el hielo, la fuerza normal desaparecería y el pingüino se caería abajo. Si el pingüino está quieto, la normal y el peso son iguales. Podemos decir que la normal es igual a menos el peso. ¿Por qué menos el peso? Porque es de la misma intensidad, pero de sentido contrario. Las fuerzas, como recordaréis, son vectores. Y es muy importante establecer la dirección de las fuerzas para saber si van en la misma dirección o en el mismo sentido. Si sus efectos se acumulan o se contrarrestan. Bien, la fuerza normal es una cosa súper sencilla hasta que se complica. Hemos dicho que la fuerza normal la ejerce el suelo, que es perpendicular a él, que es contraria al peso y que va a ser lo suficientemente grande para sujetar ese peso y que el objeto, en nuestro caso un pingüino, no se caiga hacia dentro del hielo. Bien, ¿qué pasa cuando el suelo no es horizontal? Por ejemplo, vamos al ejemplo del pingüino, lo colocamos ahora montado encima de una caja y lo ponemos en una especie de rampa. Pingüino y caja van a tener un peso. Van a tener un peso que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra de ellos hacia abajo. El peso en este caso aparecerá del centro de la caja y será así. Esto será el peso, ¿vale? La fuerza normal la ejerce el suelo, pero la ejerce de forma perpendicular a él. Es decir, la normal en este caso no es hacia arriba, sino perpendicular al suelo. La normal va a ser en este sentido, en esta dirección, ¿vale? Porque tiene que ser perpendicular al suelo, ¿vale? Entonces, ¿qué parte de la normal está compensando a qué parte del peso? Lo que está ocurriendo aquí es que yo tengo que descomponer estas fuerzas en estos ejes, en el eje que es
colineal al suelo y en el perpendicular a este. Entonces yo puedo descomponer la fuerza del peso en estas dos componentes, en una componente Px y en una componente Pi. ¿Bien? Por trigonometría, yo puedo observar que este ángulo de aquí, que he llamado phi, es el mismo ángulo que este ángulo de aquí, que yo llamo phi. Por lo tanto, yo puedo descomponer el peso en dos componentes, en una componente Px y en una componente Pi. La componente Px con respecto a este ángulo es el cateto opuesto. Por lo tanto, será el peso por el seno del ángulo de inclinación que tenga la pendiente. Y P de I con respecto a este ángulo es el cateto contiguo. Por lo tanto, será P por el coseno del ángulo de inclinación de la pendiente. Bien, ¿qué componente de Px o de Pi va a compensar la normal? La normal va a querer compensar este eje de aquí. Por lo tanto, lo que yo puedo establecer en este dibujo es que la normal es igual a menos el peso por el coseno de phi. Pero esto no difiere de la definición que hemos dado de normal. La normal es aquella fuerza que ejerce el suelo, que es perpendicular a él, que es hacia arriba y que viene a compensar aquella fuerza que lo quiere atravesar, que quiere pasar hacia abajo. Normalmente el peso. Si estamos en un plano horizontal, la normal es exactamente igual al peso. Pero si estamos en un plano inclinado, habrá que descomponer el peso en sus dos componentes para ver cuál de las dos componentes es la que quiere contrarrestar la normal. Bien, vamos a resumir las características de la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de contacto. Es una fuerza de contacto que aparece siempre perpendicular a la superficie de apoyo. ¿Vale? Normalmente el suelo. Es una fuerza de contacto que aparece perpendicular al suelo. Es hacia arriba. Es decir, para sujetar que el objeto no se caiga atravesando el suelo. Y tiene un valor lo suficientemente grande para contrarrestar el peso. Si yo voy caminando por el suelo de mi habitación, el suelo de mi habitación va a ejercer una fuerza normal para equilibrar mi peso y evitar que se hunda. El suelo va a ejercer una fuerza correspondiente a 80 kilos y va a evitar que yo me caiga atravesando el suelo. Pero si en vez de caminar yo por encima de la habitación, camina una tortuga que pesa medio kilo, el suelo va a ejercer una fuerza para sujetar a la tortuga mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque el peso de la tortuga es más pequeño. Así que la normal va a ser siempre equivalente a la cantidad de fuerza que tenga que contrarrestar para evitar que el suelo se rompa y el objeto o el caminante se hunda. Espero que haya quedado un poquito más claro. Un momento. Es que no termino de verlo claro del todo. ¿Me lo puedes repetir? Bueno, pues estas son las ventajas que tiene YouTube y las clases en diferido, que lo puedes volver a ver todas las veces que necesites. Vale. Pues creo que volveré a verlo. Bien, vamos con la segunda de las fuerzas de contacto que vamos a estudiar. La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece por la fricción entre las superficies y que se opone al movimiento. Si yo empujo una caja, o empujo un piano, o empujo un coche, las patas del piano, las ruedas del coche o la superficie del culo de la caja van a arrastrarse por el suelo, van a interaccionar con el suelo y van a hacer que aparezca una fuerza de rozamiento que a mí me va a costar superar y que van a dificultar ese movimiento. Si volvemos al ejemplo de nuestro pingüino, colocamos al pingüino sobre una caja y ponemos a una persona empujando contra él.
Esta persona está ejerciendo una fuerza hacia adelante, podemos llamarla fuerza persona, que está empujando la caja hacia allá. Pero por el hecho de estar sujeta sobre el suelo, está apareciendo en la parte del suelo, en la parte de abajo, está apareciendo una fuerza que se opone al movimiento, que va en el otro sentido, y que llamamos fuerza de rozamiento, ¿vale? ¿De dónde aparece esa fuerza? ¿Por qué aparece esa fuerza? Si pudiéramos ver con una lupa la superficie de la caja y la superficie del suelo, veríamos que en las superficies, además de ser irregulares, existen cargas positivas y negativas de la materia que van a tener interacciones electrostáticas entre la caja, esto de aquí es la caja, y esto de aquí es el suelo. Estas interacciones electrostáticas van a hacer que exista una fuerza de agarre que evita que la caja se deslice. Esa fuerza de rozamiento es siempre opuesta al movimiento. Si el chico empuja la caja hacia la derecha, la fuerza de rozamiento aparece a la izquierda. Pero si el chico se diera la vuelta y empezara a empujar la caja hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento sería hacia la derecha, en sentido contrario. La fuerza de rozamiento, per se, no puede generar movimiento. Solo puede oponerse a él. Solo puede frenarlo. ¿Vale? ¿Por qué hemos visto la fuerza normal? Y os he dicho que era importante. Porque la forma de calcular la fuerza de rozamiento es conocida la normal. Si alguna vez os habéis puesto a empujar una caja de naranjas, pues al empujar la caja puede haber más o menos rozamiento. Si en vez de empujar una caja de naranjas hubiéramos empujado una caja de elefantes, que tiene mucha más masa, que tiene mucho más peso, el rozamiento va a ser mucho mayor, ¿vale? Entonces, la fuerza de rozamiento se va a calcular como un coeficiente, un número que va a depender de las características de la superficie, si es más lisa, si es más rugosa, si hay alguna especie de lubricante que favorece el deslizamiento o la forma que tiene, si es más irregular o menos irregular. Este coeficiente, este mu, depende únicamente del sistema y no lo dan, ¿vale? Será 0,1, 0,2, 0,8, 0,23, lo que sea, ¿vale? Va a ser mu por la normal. Y la normal, ¿cómo la calculo? La hemos visto antes. Conocido el peso, sabemos que la normal es la fuerza que se opone a que el suelo se rompa y que el objeto se caiga. Si venimos a nuestro ejemplo de aquí, esta fuerza, que es la que ejerce la persona, y esta fuerza, que es la de rozamiento, no son las únicas fuerzas que hay. También tendríamos una fuerza que iría hacia abajo, que sería el peso, y una fuerza que en este caso iría hacia arriba, que sería la normal. Esta normal es la que al multiplicarla por el coeficiente, y ese coeficiente de rozamiento me lo darán según las características. Esta normal, al multiplicarla por el coeficiente de rozamiento, me da la fuerza de rozamiento. Y esta fuerza de rozamiento, como os decía, sabemos que se opone al movimiento, que va a ser contraria hacia donde estoy empujando. Si empujo a la derecha, la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Bien, vamos a resumir las características de la fuerza de rozamiento. Hemos dicho que la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. ¿Vale? Además hemos dicho que la fuerza de rozamiento se calcula como la normal por el coeficiente de rozamiento. También sabemos que el coeficiente de rozamiento depende de la superficie. ¿Vale? Dependerá de si el suelo es cemento, o baldosas, o hielo, o hierba, o lo que sea, ¿vale? Se opone al movimiento, la fuerza de rozamiento se calcula como la normal por el coeficiente de rozamiento, y el coeficiente de rozamiento depende del tipo de superficie. La fuerza de rozamiento sí me ha quedado clara, pero volveré a ver el vídeo por si acaso. Bien, vamos con la tercera de las fuerzas de contacto que necesitamos estudiar y comprender para poder avanzar en el tema de dinámica, y es la tensión. La tensión es una fuerza que aparece cuando en los problemas hay cuerdas. Volvemos al ejemplo de nuestro pingüino. Nuestro pingüino, no sabemos muy bien por qué, se cuelga de una cuerda, ha decidido colgarse, se cuelga de una cuerda. Este pingüino
tiene varias fuerzas asociadas. Una de ellas, como hemos visto antes, será el peso. El peso hace que el pingüino quisiera ir hacia abajo. Si esta fuera la única fuerza que hubiera en el sistema, el pingüino caería hacia abajo. Si yo cortara la cuerda, la única fuerza que habría aquí sería el peso y el pingüino caería hacia abajo. Como no cae es porque la cuerda está ejerciendo una fuerza que denominamos tensión. La tensión, en este caso, va a contrarrestar al peso y la vamos a denominar como T. ¿Bien? La tensión es una fuerza que se propaga por el interior de la cuerda, por lo tanto, la tensión tendrá la misma dirección que la cuerda y que va a ser lo suficientemente grande para compensar al peso que hace que el objeto quisiera caer hacia abajo y que no caiga. Si el peso es mayor que la tensión que puede soportar la cuerda se romperá y el objeto caerá. Pero la cuerda, hasta el límite de su rotura, va a dar la tensión necesaria para que el objeto no se caiga. Si este pingüino pesa 2 kilos, la fuerza que va a ejercer hacia abajo sería el peso, 2 por 9,8, 19,6 newtons. La cuerda va a ejercer 19,6 newtons para sujetarlo. Pero si el pingüino en vez de pesar 2 kilos pesara 10, en vez de ser 19,6 newtons, serían 98 newtons. Y la cuerda ejercería esa tensión. Va a ejercer la fuerza necesaria para evitar que el peso haga que el objeto caiga hacia abajo. Si la cuerda no puede soportarlo, se romperá y caerá. Como en la normal, si el suelo no puede soportarme, se romperá y caerá. ¿Vale? Entonces, la tensión es la fuerza que aparece en la cuerda para compensar el peso. Características de la tensión. Tiene la dirección de la cuerda. Tiene la dirección de la cuerda. Compensa al peso. ¿Vale? Y la fuerza tiene la magnitud suficiente para que no caiga. Claro, si no se rompe. Normalmente en nuestros problemas las cuerdas no se van a romper. ¿Y qué pasa si la cuerda no está en vertical? ¿Cómo que si no está en vertical? Pues por ejemplo en un péndulo. Ah, en un péndulo, ya veo. El caso es exactamente el mismo. Veamos. Yo tengo un objeto colgado de una cuerda que está oscilando como si fuera un péndulo. Vamos a ver qué fuerzas son las que se ven aquí involucradas. Una de ellas sería, evidentemente, el peso. El peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre este objeto. Si no hubiera cuerda y no hubiera nada más, la fuerza de la gravedad haría que cayera hacia abajo. Vale, además de este peso, va a haber una tensión en la cuerda, va a haber una fuerza que se propaga por el interior de la cuerda, a la que vamos a denominar tensión. Estas son las dos únicas fuerzas que hay ahí, la tensión y el peso. Vemos que no están en los mismos ejes. Lo que podíamos hacer era descomponerlo en un eje colineal a la cuerda y un eje perpendicular a esta, ¿vale? Si yo descompongo el peso en esta componente de aquí y en esta componente de aquí, a esto lo puedo llamar P de I, esta parte de aquí, a esta parte de aquí la puedo llamar P de X, como vectores. Bien, este ángulo de aquí, este ángulo phi de ahí, por geometría, este lado y este lado son paralelos y este lado es el mismo lado, es el mismo ángulo que este de aquí. Esto es phi. Si yo quiero descomponer el peso, en P de X y en P de Y, yo obtengo que P de X con respecto a este ángulo es el cateto opuesto. Por lo tanto, va a ser P por el seno de phi. Y este ángulo me lo darán, o lo podré calcular de alguna forma. Ya lo veremos. Lo que quiero es que quede claro el concepto. Y P de I será el peso por el coseno de phi. A esta componente de aquí, a esta componente, a esta de aquí, es a la que va a contrarrestar la tensión. La tensión va a ser igual a la componente P de I, pero cambiará de signo, porque una tira hacia allá y la otra tira hacia arriba, ¿vale? Y esta componente P de X no va a ser contrarrestada por la tensión, va a ganar y va a hacer que el objeto se mueva hacia allá y que empiece a oscilar, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, espero que haya quedado un poquito más claro qué son las fuerzas de contacto,
qué es la normal, qué es la fuerza de rozamiento y qué es la tensión. Ver el vídeo las veces que necesitéis y cualquier duda que tengáis, me escribís y le intentamos solventar. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Ánimo con el estudio. Chao.